Pues tristes historias de los animales en peligro de extinción. Pero bueno, continuemos ahora con nuestro consultorio legal. Y precisamente la semana pasada estamos celebrando el Día Mundial contra la Violencia de la Mujer. Y pues hay muchos diferentes tipos de violencia. Es algo que se debe de erradicar ya de nuestra sociedad, cambiar la mentalidad. Y de ese tipo de violencia hay una que se llama violencia vicaria, de la cual precisamente nos viene a hablar hoy el licenciado abogado doctor Marco Chávez. Bienvenido, doctor en Derecho, bienvenido. ¿Qué es eso? Violencia vicaria. Bueno, ya explico muy claramente. La semana pasada se llevó a cabo el día de la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer. ¿Se escucha? La violencia vicaria como tal es propiamente un tipo de violencia especial que se comete utilizando a los hijos de esa mujer como instrumentos, es decir, a través de afectaciones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales. Oiga, doctor, pero ¿no cree que cuando hablamos nosotros justo de paridad de género y tal, deberíamos más bien, no solo, o sea, sí visibilizar muchísimo la violencia contra la mujer, pero corríjame si me equivoco, yo siento que esta violencia vicaria se ejerce muchísimo también hacia los hombres cuando se divorciaron y entonces si sales con otra mujer no puedes ver a los niños o ya le empiezan a hablar mal de tu papá que nos abandonó y tal. ¿Eso también califica como violencia vicaria? Pues más que vicaria, ahí calificaría como violencia psicoemocional por el tema de los chantajes, condicionamientos y amenazas que sí se da. O sea, no es exclusiva la violencia familiar de la mujer como víctima, a veces también es victimaria, pero la violencia vicaria, nuestro Código Penal en el artículo 201 ter, a partir del día 27 de junio del año 2024, estableció el tipo penal como sujeto pasivo, como víctima, como afectada, la mujer en la Ciudad de México. Ajá. Y en varios códigos penales de todas las entidades federativas que nos ven en toda la República, sí, se está estableciendo el tipo penal de violencia vicaria paulatinamente. Ok, entonces, un hombre o mujer que sea víctima de esta violencia vicaria, ¿cuál sería el proceso para poderle poner fin a esto? Lo primero que tienen que hacer cuando hay una violencia vicaria es llevar a cabo una formulación de denuncia o querella. Denuncia o querella, denuncia se sigue de oficio, querella es a petición de parte. Okay. Se formula esa denuncia o querella ante el Ministerio Público. Okay. Y el Ministerio Público tiene la obligación de dictar medidas de protección o providencias precautorias. ¿Qué diferencia hay? Las medidas de protección son personales, van en contra de las personas. Ejemplo, la prohibición de que no te acerques y no cometas actos de intimidación hacia mí. Y las providencias precautorias son económicas, porque muchas veces te dicen, voy a dejar a tus hijos en la calle, siendo que son mis hijos también, los voy a dejar en la calle y prácticamente los voy a dejar que se mueran de hambre, que nadie se muere de hambre, pero estamos hablando de un tema en sentido figurado. Ajá. Y no les voy a dar alimentos, no les voy a dar dinero. No te doy. Entonces los estás utilizando como un medio comisivo para afectarme a mí a través de ellos, porque lo que más quiere una madre, 99%, hay excepciones, sí, es a sus hijos. ¿Por qué este tipo de violencia está considerado como el tipo de violencia contra la mujer más extremo? Porque a lo largo de la historia, o sea, tiene mucha razón Leslie, no es algo exclusivo, pero a lo largo de la historia los porcentajes nos pueden hablar a lo mejor de un 95% cometido en contra de las mujeres. Hay una herramienta que inventó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se denomina interseccionalidad. La interseccionalidad es llevar a cabo como herramienta aquellos estándares para buscar eliminar las asimetrías, las inequidades, las desventajas. Entonces, cuando te dicen, oiga, ¿y por qué viene a denunciar en contra de un hombre después de tantos meses? ¿Por qué? Porque tenía temor fundado de que me pasara algo. Por eso es muy importante que la gente denuncie y tenga un antecedente con un número de carpeta de investigación, porque si te vuelve a pasar algo, entonces estamos hablando que es una persona que no entendió, con una primera medida de protección, y con la segunda, claro, es una persona que está cometiendo dos delitos. Porque el bien jurídicamente tutelado en el de violencia familiar, que es vivir una vida libre de violencia en el entorno, pensaríamos que no descansa sábados y domingos, no descansa días festivos, está permanente todos los días y a toda hora. Pero hay una cosa, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México se ha estipulado que solo la mujer, desde el 2024 ya es una ley federal, ¿verdad? Esto de la violencia vicaria. Es una ley para toda la Ciudad de México y paulatinamente los códigos penales de los estados van legislando. Digamos, la Ciudad de México en ese sentido es un código modelo. ¿Por qué? Bueno, por el número de habitantes que somos, somos 20 millones de personas. Pero aquí viene la diferencia, Marco. Si es que es tipificado como violencia familiar, pues se dan, no sé,
medidas de alejamiento, garantías y De demás. protección Y si principalmente. es violencia vicaria, te dan de 3 a 6 años, 7 años de prisión efectiva. Entonces, yo creo que en realidad como sociedad está mal que si detectamos el derecho, nada más sean castigados con cárcel los hombres y no las mujeres. ¿O por qué se hace Bueno, esta es que el desviación? tema de violencia vicaria sí es exclusivamente hoy para mujeres como sujeto activo, como víctima. Pero en la violencia familiar puede ser cualquiera. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de violencia familiar contra hombres, que es un señor adulto mayor que tiene 70 años, que los hijos estaban repartiendo el departamento antes de que muriera el señor estaba bien, pero estaba en situación de abandono. Entonces me dicen, ¿qué delito es? Es violencia familiar de entrada. ¿Por qué? Porque los delitos, siempre hemos comentado aquí, son de hacer y dejar de hacer. Entonces esa persona que tiene 70 años tiene la obligación de procurarlo, a lo mejor no de darle amor porque eso es algo subjetivo, pero jurídicamente estás obligado a darle alimentos, porque si no va a morir de inanición porque ya no se puede a lo mejor valer por sí mismo. Está psíquicamente bien, pero físicamente ya está mal, ya no puede subir y bajar escaleras, ir al súper, por ejemplo. Ahora, la violencia vicaria en parejas de repente debe haber casos que no es lo único que se presenta la violencia vicaria con violencia física o violencia económica. En este caso, los jueces o los que lleven este caso, ¿a quién le dan peso o es parejo o hacen a un lado la vicaria y se fijan en la violencia física? ¿Qué hacen? ¿Qué Ese sucede? protocolo de perspectiva de género que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a todas las autoridades ministeriales y jurisdiccionales a aplicar el protocolo y a hacer esa diferencia y entender, a ver, ¿por qué no vino la mujer? Porque dijo pues que se quedaban sin comer sus hijos, por eso no quiso denunciar en tiempo y en forma. Entonces, a diferencia de cualquier delito donde dices, oye, te robaron un carro y vienes a denunciar un mes después, porque ya hicieron cosas con tu vehículo, cuando tú denuncias una violencia un mes después, es posible que se aplique el protocolo y se hagan estos ajustes al procedimiento y digan, no vino porque tenía miedo, tenía temor fundado y porque sabemos que en muchas ocasiones las amenazas sí se cumplen. Claro, Es que eso ese es es lo el terrible. problema por el cual la mayoría de las mujeres no quieren denunciar, No porque quieren denunciar. después dicen que salen peor y luego se van y se vengan. Pero entonces, ¿cuáles son los principales motivos por el cual la mujer se limita de hacer una denuncia y por cuál invitas a las mujeres a hacerlo? Ok, tenemos un concepto que se denomina cifra negra, que inventó un fiscal japonés en 1908. Shigama Oba era el fiscal japonés, donde dijo, hay delitos que se cometen, pero no se denuncian, se llama cifra negra. No, esa cifra negra sí existe, existen todos los delitos. El delito que menos tiene es el de robo de vehículos. Prácticamente se denuncia lo que te roban por el mal uso que le van a hacer con ese vehículo y por la aseguradora y todo. Pero ¿por qué yo invitaría a la gente a que denuncie? Hemos visto en la práctica que una denuncia a tiempo y una medida de protección que a lo mejor puede resultar insignificante y no tan comercialmente práctica y la gente... Una medida de protección te dice, el día que vuelves a cometer un delito, ya no eres primodelincuente, ya habías cometido uno, que en ese momento no se le dio seguimiento, pero la carpeta está ahí. Y entonces la ley no puede, ahí sí entramos a un tema que se llama derecho penal del autor. En el mundo de la vida real, a mí lo que me importa es el derecho penal del acto. Si se cometió un delito o no se cometió un delito. Una vez que acredito que se cometió el delito, entramos a una figura que se llama individualización de la pena. No puedo sancionar igual a la persona que cometió un error una vez y tiene un delito a la persona que lleva un reincidente Claro. o una persona que ha entrado a la cárcel como puerta de cantina, ¿no? Sincero. Oye, Marcos, ¿y qué pasa? Porque me imagino que no está tipificado tampoco, porque esta violencia hoy por hoy también se ejerce muchísimo con las mascotas, con los perros, ¿no? Que tienen custodia compartida y así. ¿Cómo podrías tú defenderte frente a esa situación? Pues tienes un niño, vas y lo denuncias y está el Código Penal, pero en el caso que lo hacen con tu mascota... Eso lo comentábamos hace poquito con un magistrado, que es un tema nuevo. Las mascotas, tenemos el delito de maltrato animal y las mascotas, aunque tienen dignidad, tienen sentimientos, emociones y derechos, siguen siendo un animal. En ese sentido, serían el equivalente a una cosa. Entonces, cuando se hace una guardia y custodia, en el caso de menores, con las mascotas se hace un régimen de que se establece quién se queda con la mascota y quién tiene derecho a convivir con la mascota. Muy similar a como se hace con los menores, claro, guardando toda proporción. La proporción de sí, esto. sí, Oye, no es lo mismo. Las penas por la violencia vicaria, ¿cómo van? Son de 2 a 6 años, pero la ley te dice, con independencia de algún otro delito más grave, simplemente por hacer uso de los niños como instrumentos para el delito, la pena es de 2 a 6 años. Vamos a poner un ejemplo una vez. Una persona, una mujer, ante la falta de alimentos, la falta de vivienda, porque el esposo tenía recursos y lo que hizo es llevarla al límite,
mató a sus hijos y se suicidó. Eso está Ay, un documentado. caso muy extremo. Prácticamente de ese caso nacen los argumentos y la exposición de motivos para la violencia vicaria. Órale. Importante. Oigan, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Además, como aquí el licenciado viene La muy mano te feliz faltó. porque se enteró que ganó el Cruz Azul. Que Pues, pusieron la musiquita. me enteré porque estuvimos, ¿eh? Estuvimos allá. estuviste presente, fuiste Estuve testigo. presente, claro. Pusieron la musiquita y no la escuchó, pero No, se la bueno, pusieron de pónganle la arranque, musiquita de desde- Cruz a Azul ver, y vamos ¿cómo a hacer va? una cosa. Tenemos que irnos a un corte comercial, Ahí está. pero al volver, Hasta vino de azul, mira. Marcos se queda con nosotros. Todas las preguntas que tenga del Cruz Azul, hágase. No, hombre. preguntas que tenga sobre violencia vicaria, Ya. hágaselas a él, porque mándale al WhatsApp, ¿A lo cuál vamos a poner en pantalla, 55 21 13 15 49. Al regresar, felicitaciones del Cruz Azul para el licenciado y las preguntas de violencia vicaria. Pausa, regresamos. Azul, dicen. Estamos con el Cruz Azulero número 1, el doctor Marco Chávez, que va a continuar platicando para todas las personas también que tienen alguna duda acerca de la violencia vicaria. Este tema, pues que sí tiene mucho todavía de dónde sacarle, ¿no? Violencia vicaria. ¿Hay algún otro elemento, Marco, que se pueda considerar también como violencia vicaria que no hayamos mencionado hoy? Pues sí, un elemento importante es que no solamente es a través, en este caso, del padre, también es por interpósita persona. Vamos a poner ¿qué es interpósita persona? La abuela. Exacto, la abuela, el abuelo, los tíos, los compadres. En la violencia familiar casi nadie lo sabe, pero los compadres, los ahijados, los adoptados, son parte de la violencia familiar y pueden tener esa calidad de víctima o de victimario también. Ah, sí. Así es. Ahí está. Qué importante estar informados todos de eso. ubicamos lo que es el quinto elemento. Aquella persona que no es de la Yo familia, sé, pero que está en quinto todas las elemento. fotos. Ajá. En todas las fotos Ajá, está. ajá, Que el hijo aparece en la putativo, cena la de hija Navidad. putativa. Él reúne la calidad El de compadre de equiparable. los 15 años. El A ver, compadre, mija, la vamos a comadre. bailar el Sí, no, balsito. vamos a bailar muy pegados. El compadre y la comadre son equiparables en la violencia familiar, correcto. A ver, aquí hay una pregunta de Jorge de Tepic que nos dice, ¿por qué la violencia vicaria suele intensificarse tras la separación o ruptura de la pareja? La verdad, yo siempre digo, eso es un tema hasta psicológico, porque no conoces bien a la persona y cuando viene la ruptura, vienen tantas cosas que tú no sabías de esa persona, entonces no la conocías realmente, ¿no? Es un tema, es un parteaguas y yo siempre digo, una relación se puede terminar de manera sana, como la gente decente, cada quien desearle el bien, pero si utilizas a los hijos para causar daño, ahí entra la violencia vicaria. No, y es que Claro. también como adultos responsables, pues un cierre de una etapa o lo que sea es difícil para todos. Entonces tomar un tratamiento psicológico o de coaching o lo que sea nos Ciclos. ayuda a evitar estos escenarios. Cerramos ciclos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de violencia cuando yo quiero probarla? ¿Qué medios probatorios tengo para denunciar la violencia vicaria? Tengo un medio probatorio súper importante que es la entrevista. La entrevista ministerial, por ejemplo, en el caso de un adulto, entrevista ministerial. En el caso de un menor de edad, entrevista ministerial videograbada. Porque esa videograbación te permite saber que no fue manipulado nada. Videograbado, obviamente, cuando es un menor de edad, tiene que estar asistido por un psicólogo victimal, a veces por un representante del DIF, y tiene que llevarse a cabo conforme a protocolos. No esperemos que un niño de 5 años me venga a hablar con lenguaje de una persona Fluida, de 30 años, claro. ¿verdad? Son diferentes estilos Claro. y se tienen que buscar hacer esos ajustes para la entrevista. Ok, de Sinaloa, Eric Villalobos nos dice que ¿cómo protege la ley el desarrollo emocional de los menores en caso de violencia vicaria? Así, el interés superior del menor está contenido en el artículo 4 constitucional, más allá de los problemas que pueda tener una pareja, porque te habla no solamente de esposos, de cónyuges, te habla de concubinos, convivientes y hasta de parejas que hayan tenido una relación, de hecho, en estricto sentido, de novios. No vivieron juntos, pero tenían una relación, de repente uno se quedaba, el otro se quedaba, convivían, también protege. ¿De qué manera lo protege? Protege haciendo estos ajustes para que se le crea todo a la persona denunciante y a priori se le cree, se recaba la denuncia y luego el Ministerio Público tiene que investigar aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Oye, pero hay mucho egoísmo siempre en todas estas relaciones porque nada más piensan en sí mismos y nunca piensan en el bienestar de los niños. Precisamente la pregunta que tengo aquí es de Alma Cintia de aquí en la Ciudad de México y que pregunta, ¿cómo afecta la violencia vicaria al desarrollo emocional de los menores? Afecta muchísimo.
Te puedo decir que hay niños que ya no quieren ir a la escuela. Hemos visto casos de niños que tenían problema de incontinencia, lo superaron, ya no utilizaban nada, ya prácticamente avisaban. Y de repente pasa que otra vez vuelven a retroceder en el tiempo, no quieren comer, se enferman porque bajan las defensas. Hay muchas cosas que pasan realmente. En el mundo de la vida real de todos los días pasan y son consecuencias de esto. Por eso tú dijiste una cosa ya aquí que es muy importante. Antes de que se peleen y hagan ricos a los abogados y llenen de trabajo a las autoridades, traten de platicar. Dijo algo Leslie, puede haber terapia para terminar bien, no necesariamente para seguir, terapia para que los niños estén bien. Hay que acudir a veces a un psicólogo, hay que quitarnos ese tabú de que el que va a un psicólogo es porque está mal de la cabeza y no es cierto. El juez determina que se les dé terapia. El juez psicológica determina a los y niños. obliga a las terapias psicológicas. Y es que muchas veces pensamos nada más en la terapia de la víctima y en países como México, donde la mujer es tremendamente vulnerada, o sea, las estadísticas lo dicen, Sí. realmente aquí a la mujer se le maltrata muchísimo. También esos seres que maltratan han tenido dolor, han sido maltratados de niño y también necesitan un poco de compasión y terapia. Entonces creo que es para Necesita toda el la tratamiento, sociedad. de hecho hay un tratamiento especial para violentadores. Para victimarios. Para los victimarios, sujetos activos del delito victimarios, para que se restablezcan y puedan estar otra vez en el medio Reintegrarse. bien. Exacto. Oye, Exacto, me imagino, tienen derecho Marco, también. que en algún momento se han presentado casos, fíjate, de violencia vicaria de ambos lados. O sea, yo le ataco a la esposa con mis hijos de esta forma y ella a su vez hace otra forma de ataque también con los hijos. Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se exponen estos No, pues casos? a la mujer le dan garantías y al hombre le dan cárcel. Eso Sí, es lo no, pero fíjate, imagínate, un menor que tiene ambos papás violentados, ambos papás denunciados. O sea que los dos son violentadores y violentados, entonces los niños están prácticamente quedando en un último término, Y cuando en debería medio. ser interés preferente. Claro. Claro. Y hay ocasiones en las cuales inclusive entra el DIF. El DIF se asume como tutor y no se queda ni con uno ni con otro, Ay, no, qué sino con el DIF, terrible. realmente. Ay, no, pobres Y niños. pasa, ¿eh? A ver, aquí precisamente pregunta César de Guadalajara, ¿qué medidas de protección deberían activarse cuando se sospecha que los hijos están en riesgo? La primera es notificar a través de una policía de investigación o a través de un notificador que no te puedes acercar en lo que dura la investigación y causar ningún acto de molestia a esa persona, sea mayor o menor de edad. Esa es la principal y es una medida de protección, además, que está contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuando hablamos de mujeres se aplica de manera supletoria las disposiciones de la Ley General para acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con la Convención Belén do Pará y la CEDAW, que son internacionales y son de América Latina. Entonces, para concluir, digamos, y tener muy clara la idea de la violencia vicaria, es la violencia que se ejerce contra la mujer utilizando a los hijos. Como Esa instrumentos, es la única figura, ¿verdad? es la figura que está hoy Ajá. contenida en la ley, utilizando a los niños como instrumentos, cosificándolos y quitándoles dignidad humana, porque una cosa no puede ser equiparable a un niño, ¿no? Esa es la realidad. Órale, no, pues sí, yo me acuerdo haber visto un caso, y lo vi allá en Los Ángeles, en el que una señora que ahí conocíamos le decía a su hijita, cuando venga la novia de tu papá, le dices una sarta de groserías que le enseñó a la niña a decirle. Ahí entonces No, y- la mamá la victimaria totalmente. Sí, claro. ¿Cómo se puede llevar un caso así? ¿Cómo lo podemos probar? Como decía Leslie. En este caso, por ejemplo, si la mamá es victimaria y está aconsejando, eso se llaman condicionamientos, está en la violencia familiar. ¿Y que a cuál es veces la pena? tiene una pena de 1 a 6 años de prisión, pero aparte, cuando el niño es la víctima, tiene la eliminación de los derechos de carácter sucesorio y en algún momento puede eliminar hasta la patria potestad, que la patria potestad solamente se elimina llegando a la mayoría de edad. Entonces te la pueden quitar, ya no digas la guardia y custodia, ¿no? Obviamente nunca te la van a dar siendo un violentador. Pues yo la mayoría de las veces veo que la violentadora es la mamá y siempre chantajea al papá con los niños y les quita el dinero que le dan a los niños para gastárselo ella. ¿Y por qué la mamá no le meten a la cárcel? Bueno, es que ahí está la violencia familiar que no es vicaria, la normal. Lo que pasa es que también muchos hombres no denuncian por un tema cultural. Pero ahí está, y dijimos, de cada 10 asuntos pueden ser 9 la mujer víctima y 1 también el hombre. Y hay muchos más, pero que no se denuncian porque sigue siendo un tema cultural, un tabú cultural, no llegan a denunciar porque les da pena, ¿no? ¿Cómo vas a decir es que me violentó? Pero sí pasa. Tantos cambios que hacer en la sociedad, de verdad. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando los hijos están a cargo de los abuelos o de la abuela? Y es el papá el que ejerce esta violencia, pero es la abuela, digamos, la víctima. ¿También aplicaría? Sí, claro, porque ahí podríamos hablar inclusive de la interpósita persona y de que están utilizando a los menores
como medio comisivo, como instrumento para causar daño, y no solamente daño físico, puede ser un daño psicoemocional. ¿Cómo se acredita un daño psicoemocional? A través de baterías y de un dictamen en materia de psicología victimal con perspectiva de género, en el cual se acredite si tienes afectación o no tienes afectación. Oye, y en el caso de que se presente una denuncia por violencia vicaria, dentro del proceso, ¿existe también ese paso, el primer paso de, ok, vamos primero a conciliar para que recapacite la otra persona y se tranquilice, o van directo? Todos los delitos de querella, absolutamente todos los de querella, son susceptibles de un mecanismo que se llama mediación a través de un facilitador. Y te van a hablar 20 veces para decir, venga, pero si la gente no quiere ir, es voluntario. Yo diría, como hace ratito el interés superior debe ser del menor, terminen a lo mejor de manera amistosa los problemas, no lleguen a un juzgado, porque entonces lo que estamos haciendo es sobrecargar un sistema que está colapsado, aquí ya no da para dónde. Entonces la mediación es un instrumento de política criminal noble, pero que requiere la voluntad de ambos para acudir. Con uno de los dos que no vaya, pues no se lleva a cabo ninguna diligencia de mediación. Así está, qué importante este tema. Muchísimas gracias por ilustrarnos, un placer, por hacernos siempre entender muchísimo de esto, Marcos. Leslie, Jackie, René, un gusto. Creo que en realidad, pues la ignorancia muchas veces no nos permite reclamar nuestros derechos. Por eso es tan importante para nosotros invitar a expertos como Marco para que todos estemos informados y podamos hacer un cambio en nuestra sociedad mucho más benéfico y mucho para tener una sociedad más bonita. Así que nos vamos a ir a una pausita. Ya volvemos, no se muevan, una mañana. Y arriba el Cruz Azul. Arriba la mañana.